buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. Para la Universidad de Humanitas y para la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México es un honor recibir a la doctora Silvia Amigo, para quien pido un fuerte aplauso. La doctora Silvia Amigo es psicoanalista, ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires, pertenece desde 1979 a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde ha ocupado diversos lugares de trabajo. Es autora de diversos libros sobre psicoanálisis, como Paradojas clínicas de la vida y la muerte y Clínicas de los fracasos del fantasma. Ha presentado trabajos y participado en numerosos congresos en América y Europa. Esta tarde la doctora Amigo nos acompaña con la conferencia La relación del psicoanálisis, neurociencias y terapias cognitivo-conductuales, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Inés Mariela, yo soy miembro de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, tengo docente en la universidad también, y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo, tanto la universidad como la sociedad, para extender la invitación de Silvia, que nos acompaña a unos seminarios aquí en la Ciudad de México, a la universidad, sobre todo con este tema, ¿no?, tan candente tanto para los alumnos que se están formando como para la gente de posgrado. No sé si sea necesario, creo que ya lo han comentado ustedes, la doctora Silvia, ella en la Sociedad Freudiana en Buenos Aires, ha hecho labor docente, forma analistas que van a hacer posteriormente, hace una labor docente, didáctica, ¿no?, aparte de ser analista. Entonces tiene amplia experiencia tanto en la clínica psicoanalítica, que es su área básicamente, y la teoría psicoanalítica y la clínica psicoanalítica, como en la formación de analista. Entonces, bueno, creo que nada más, no sé si quieras, te paso el micrófono, el teléfono, ya no sé, ya lo guardamos. A Silvia, y muchas gracias por acompañarnos en estos días tan difíciles. Pero aquí estamos. Pues como te decía Silvia, es un honor tenerte aquí en la universidad, para nosotros realmente es un gusto. Los alumnos, yo realmente estoy apenada, faltan muchos, estábamos platicando esto de la contingencia, porque sabía que era por número y no había más, pero bueno, yo espero ya les indiqué poquito a poco, sin interrumpirnos, si pueden ir llegando, que se vayan incorporando. Nos pegó durísimo en nuestro país ahora el doble, no sé, pero los que estamos aquí estamos para disfrutarte, ¿no?, aprovechar y aprender de ti, ¿no? Y bienvenida a México, llevas unos días aquí, ¿no? Te tocó una semana más o menos ¿no?, un poco complicada, pero es un gusto y un placer tenerte aquí, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, y muchas gracias a la Universidad Humanitas que me recibe, a la Sociedad Freudiana de México que me ha invitado a venir a México. Vengo después de haber pasado por Costa Rica. Voy a hablar ahí de otro tema clínico. Aquí ante ustedes voy a hablar de un tema que me importa mucho, que es la relación del psicoanálisis con las terapias cognitivo-conductuales, que son las servidoras del discurso totalizante de la ciencia. Yo voy a tratar de mostrar que en realidad no son científicas, son pseudocientíficas, y voy a tratar de mostrar por qué. En realidad es candente porque en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, y en gran parte de Europa, el psicoanálisis prácticamente ya no existe. En Estados Unidos, Freud y Lacan se estudian en el Departamento de Literatura y Filosofía de los campus universitarios. Como práctica se ha puesto de moda porque los estados consideran más evaluable, con protocolos mensurables y demás, la terapia cognitivo-conductual. Voy a tratar de mostrar de qué se trata y por qué la llamamos pseudocientífica. Ahora bien, en Francia, por ejemplo, que es un país bastante psicoanalítico, no de Argentina, que es muy psicoanalítico, pero Francia, que es un país altamente permeado por el psicoanálisis,
El Estado que reintegra los casos graves, los tratamientos de casos graves, ha presentado la moción de reintegrar para el autismo los tratamientos conductuales, que son muy performantes para obtener robots, niños robots, pero no son performantes para obtener sujetos. Vamos a trabajarlo esto con ustedes. Y en Argentina, lentamente, los analistas, yo estoy haciendo mucho esfuerzo para que los analistas se den cuenta que el Titanic del psicoanálisis, que parece invulnerable, ya chocó con el iceberg de la neurociencia y ya se partió su cubierta. Con lo cual, si no nos ponemos al tanto, estamos bailando la cubierta del Titanic. Tanto Freud como Lacan supusieron que el psicoanálisis podría no ser eterno, pero sería una lástima que desapareciera, ¿sí? Pues es una cura que da lugar al sujeto que sufre y no dándole la palabra al sujeto que sufre y no intenta arrancarle el síntoma, sino ver qué significa, ¿sí? Que es algo totalmente distinto a cualquier terapia, totalmente distinto. Entonces, yo lo que quiero decir primero no es que somos víctimas de una nueva resistencia, ¿sí? Solamente, sino que los analistas también ejercemos resistencia. La primera es la resistencia de soberbia o de pasión de la ignorancia, como lo llamaba Jacques Lacan, ¿no? Que es ignorar qué está pasando. Es decir, es tener la displicencia de no discutir con las neurociencias, de hacer como que no existieran, hasta, insisto, que el iceberg hunda el Titanic, ¿no? Y que es un pecado de soberbia. Freud decía que cuando se va a discutir sobre un tema, se trata de la misma situación, de ir a un país extranjero. Hay que contar con la moneda de ese país. ¿Cuál es la moneda para trabajar con las neurociencias? Por conocer qué son y haberse intentado informar de qué se trata. Bueno, eso lo hice para poder hacer esta tarea. Entonces hay un primer pecado que es no seguir una indicación que para mí es preciosa que dio Lacan y que vale para Freud porque Freud lo hacía. Lacan dijo que renuncie, que no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. De que la subjetividad de la época hoy está marcada por el auge sin precedentes de la cibernética y de las ciencias llamadas ciencias de la vida, que son la genética, ¿sí? la directiva de neurotransmisores, la neurología y la neurobiología, la transmisión de las imágenes cerebrales, de la que también voy a hablar un poquito, porque hay un enorme terreno de confusión causa-consecuencia. ¿Sí? Hay una inversión causa-consecuencia. El segundo pecado que cometemos, y la resistencia proviene de nosotros, es, al menos en el mundo lacaniano, la imitación de la práctica de lo que se ha dado en llamar el ultimísimo Lacan. Como si Lacan se dividiera en Lacan 1, Lacan 2, Lacan 3. Lacan tiene épocas, pero no se pelean entre sí. El tercer Lacan no bate por nocaut al segundo, el segundo no bate por nocaut al primero, ni todos juntos baten por nocaut a Freud. Se articulan. ¿Sí? Y la práctica imitativa de lo que hacían en los últimos años de su vida Lacan, en 5 Rue de Lille es el lugar donde estaba el consultorio, la imitación de esa práctica desprestigia enormemente al psicoanálisis. Yo empiezo por donde creo que hay que empezar, que es decir, ¿qué hacemos mal los analistas? Después de esto, entonces voy a comentar un poco la cuestión de la ciencia, cómo ingresa a lo que se llama ciencia moderna y qué relación tuvieron Freud y Lacan con la ciencia de su época. En principio, ni Freud ni Lacan, ninguno de los dos quiso nunca que su disciplina se deslizara por el tobogán del oscurantismo. Nunca quiso que su disciplina fuera una cura alternativa de tipo chamánico, de tipo de brujería, de tipo de un intuicionismo mágico. No lo quisieron. De hecho, Freud corta con su discípulo más aguerrido, que era Jung, que tenía la ventaja
para Freud, dado que se decía que el psicoanálisis era una ciencia judía, de no ser judío, ¿sí? De tener además mucho dinero. Jung tenía una clínica propia y su mujer, la mujer de Jung, era la hija del fabricante de los relojes IWC, ¿conocen? Son mejores que los Rolex, ¿sí? Era heredera de un imperio, o sea que al cortar con Jung porque era oscurantista, Freud prefiere perder un discípulo que le aportaba no solamente número de gente, en un momento donde Freud era denostado justamente por no ser científico, porque le decían que no lo era, quería demostrar, y logró su título de profesor, demostrando la consistencia de su teoría, pierde a Jung porque no quiere el oscurantismo. Entonces Freud está en una situación muy particular. Freud, frente a la ciencia de su época, que la ciencia de su época es básicamente la termodinámica, y es el momento en que Ramón y Cajal y Golgi descubren la neurona. Ese es el punto de entrada de Freud, ¿sí? Que ustedes saben que se inició en el laboratorio de neurología, disecando, ¿sí? Animales, viendo el sistema nervioso animal. Es porque Marta, su mujer, ya tenía 26 años y en aquel momento a los 26 años no estar casada era ser una solterona. Marta le dice que se reciba de una buena vez para establecerse, se establecen como un neurólogo, ¿sí? Era un excelente neurólogo, y descubre que el 90% de sus pacientes no tienen patología orgánica alguna. Y ahí se ve obligado a averiguar qué le pasa a esa cantidad enorme de pacientes que no presentan patología orgánica. Entonces Freud logra dificultosamente, pidiéndole a los medios médicos y científicos de su época, ser reconocido dentro del campo de la ciencia y no ser considerado un charlatán o un chamán. Lacan se ve toda su obra atenazado por las relaciones del psicoanálisis con la ciencia. Desde, uno podría decir, el último artículo, el que cierra sus escritos, sus écrits, de Science et Vérité, la ciencia y la verdad, que es de lectura imprescindible para el que quiera abordar estos temas, pero están en cada uno de sus seminarios. En cada uno de sus seminarios, Lacan ya no le pide por favor a la ciencia que la acepte en su campo, sino que Lacan opina que el psicoanálisis tiene algo para decirle a la ciencia. Ninguno de los dos abominaron nunca de la ciencia. En la época de Freud, la ciencia, insisto, era la termodinámica y el descubrimiento de la neurona. En la época de Lacan, la ciencia dominante era la astrofísica, Stephen Hawking y demás, ¿sí? Esas dos ciencias no disputaban el terreno a la enfermedad mental. Vamos a ver lo que pasa ahora, porque ahora está pasando otra cosa. Bien, entonces Lacan se ocupa muchísimo de intentar entender qué es la ciencia moderna con la cual él acuerda. Él va a hacer una intervención sobre el discurso totalizante de la ciencia, y es ahí donde Lacan va a decir que hay un problema. No en la ciencia, que es bienvenida, y sus descubrimientos son bienvenidos, sino en el discurso totalizante y reduccionista de la ciencia. Entonces, lo primero que va a decir Lacan es que el psicoanálisis opera sobre el mismo sujeto que la ciencia moderna crea. Para lo cual tengo que explicar un poco qué es esto de la ciencia moderna, a diferencia de la episteme griega, de la ciencia antigua. A ver, en el mundo antiguo, pagano, todas las cosas tenían un ser. Tenía ser el trueno, el río, la montaña, el hombre, etc. Y había dioses de cada uno de estos seres, dioses del trueno, de la montaña, etc. Ustedes lo saben, ¿sí? Recién, en esa época, en la época helénica, en la época griega, la ciencia tenía fines filosóficos y contemplativos. El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, que valen aún hoy, son descubrimientos matemáticos importantísimos, no tenían ninguna finalidad práctica, no hacían máquinas productivas. Se convivía
el desarrollo de la ciencia sin pretender en lo más mínimo incidir en la producción de máquinas productivas. El trabajo esclavo convivía con el filósofo, cuyo ideal era contemplativo, y es el filósofo el que era científico. Luego de la época pagana aparece un giro importante que es el cristianismo, que es la universalización del judaísmo monoteísta. Es la primera religión que en el imperio se hace religión monoteísta. Y el movimiento en relación al ser que nos va a dar el sujeto después, es poner el ser, y ahí estamos en lo que se llama mundo premoderno, en Dios. Dios es el único que tiene un ser, que lo emana a sus criaturas, la naturaleza, los astros, el hombre. Si tienen un ser, es emanación de Dios, los hombres, ¿sí? Entonces, el mundo premoderno tiene ya, y eso Poiré lo manifiesta muy bien en sus trabajos de epistemología, era necesario antes de Descartes que el ser estuviera localizado en un lugar para poder hacer la formidable formalización que hace Descartes. Descartes va a formalizar los descubrimientos de Galileo, así como Kant va a formalizar los descubrimientos de Newton. Galileo, conocen, había contrariando las escrituras sagradas que impedían la investigación científica en la Edad Media, ¿sí? Porque había que atenerse a lo que decía la Biblia. Había hecho los descubrimientos astronómicos que, por ejemplo, decían que la Tierra giraba alrededor del Sol y no viceversa, ¿sí? Y había dicho, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Descartes intenta formalizar el giro galileico y en su trabajo llega a la fórmula que todos ustedes conocen: pienso, luego soy, ¿sí? Pero ustedes noten el paso que se dio, es formidable y es inmenso. El soy ya no lo tiene Dios, el soy lo tiene el que piensa, el hombre. Así que el único que va a tener un ser después de Descartes, un ser de sujeto, es el hombre. Y va a dividir la sustancia, sustancia pensante, que es el hombre, y sustancia extensa, que es toda la sustancia que no piensa, que carece de ser. Al carecer de ser y de protección divina, en la sustancia pensante, que es el hombre, puede avanzar sobre la sustancia extensa, alterándola por la ciencia. Entonces, con Descartes, ¿sí? Siglo XVI, y durante 200 años se va a operar el giro que va a dar Descartes. Crea el soy, o sea, el sujeto moderno, ¿sí? Crea la ciencia moderna, que se va a ocupar de hacer máquinas productivas y de investigar al hombre. Y con las máquinas productivas hay un excedente de producción que crea el capitalismo, ¿sí? Y la primera máquina productiva que se inventa, ¿ustedes saben cuál es? La imprenta. ¿Y saben cuál es el primer libro que se edita en esa máquina productiva? La Biblia, escrita en lengua romance, en las lenguas del pueblo, con lo cual lo que va a extenderse es la reforma protestante, puesto que ya no se necesita ni al sacerdote que lee latín, ni al obispo, ni al cardenal, ni al papa para interpretar el texto, con lo cual Lutero, que era anterior, va a generalizarse en la reforma protestante, que acompaña entonces la revolución contra el rey absoluto por gracia divina, porque el rey ya no tiene la unción del ser de Dios, con lo cual aparecen las revoluciones, sean sangrientas como la francesa, que terminan con los reyes decapitados, o sean parlamentaristas como la inglesa, ¿no? Pero entonces todo lo que es ciencia, capitalismo, reforma protestante, revolución burguesa y el sujeto moderno, ¿sí?, aparecen con Descartes. Y el psicoanálisis va a aparecer para hacer algo con ese sujeto, porque hay un cliché que yo apuesto, siempre apuesto, y gano la apuesta, así que no apuesto, de que Lacan dijo, se dice que Lacan dijo que la ciencia construye al sujeto. Yo les aseguro que no lo dijo nunca.
conozco la obra del principio hasta el final. Es decir, dijo que hay forclusiones que ahora voy a pasar, forcluir rechazar como por una patada. Voy a decir en dónde hay forclusiones, pero no es ahí, opera sobre el mismo sujeto. Lo que es importante, lo que Lacan le va a interpretar al cogito cartesiano, que se propone, siguiendo a Galileo, la matesis universalis, o sea, matematizar todo, pensar todo, simbolizar todo, lo que va a decirle el psicoanálisis con Freud a Descartes es que todo no se puede simbolizar, porque por el hecho de pensar, que es hablar, hay algo que se pierde, que es das Ding, la cosa incestuosa. Hay algo radicalmente perdido, es decir, que hay un no todo de la simbolización. Entonces, el psicoanálisis apoya el pensamiento, pero diciendo que se puede pensar no todo, ¿sí? Entonces, Lacan va a decir que la ciencia crea al sujeto y luego lo trata como su correlato antinómico. ¿Por qué? Porque el sujeto cuando piensa no es una computadora. El sujeto cuando piensa introduce su manera de gozar en el pensar, sus pulsiones, sus fantaseos. Les voy a dar un ejemplo. Yo de mí misma, yo me creo una persona bastante cartesiana y objetiva, ¿sí? Personalmente al jugador de fútbol Maradona, no sé si lo conocen, es un jugador de fútbol, no lo soporto porque me parece pedante, soberbio, infatuado, drogón, ¿sí? Etcétera, etcétera, y puedo seguir, ¿sí? Ahora bien, a mí el fútbol mucho no me interesa, no gozo con el fútbol. Bien. Hay un cantante y compositor de rock argentino, Charly García, de rock nacional, que adoro porque me encanta el rock y el rock nacional argentino, realmente creo que es muy bueno, que es infatuado, soberbio y drogón, y me encanta. Entonces, como gozo de lo que hace, yo después tiendo a pensar, no, Silvia, vos no estás de acuerdo, pero ahí introduzco lo que Lacan va a denominar error en la cuenta. Es decir, que el sujeto, porque goza de algo, se le tuerce el camino del pensamiento y el pensamiento escapa a la exactitud de la ciencia exacta. Así que hay algo que Lacan va a formular como una especie de cogito psicoanalítico, que pienso, luego gozo soy. Y al gozar, hago algunas distorsiones sobre la elegancia matemática de la matesis universalis. Acabo de dar un ejemplo de mi propia cosecha, ¿sí? Yo no escapo a la ley. Lo único que, como estoy analizando, estoy advertida, ¿sí? Pero no estoy escuchando a Charly. Me encanta lo que hace. Bueno, lo que Lacan entonces va a decir que es forclusivo es la pretensión totalizante del discurso de la ciencia. Ahí sí se forcluye al error en la cuenta, ¿sí? Que es bienvenido por el psicoanálisis, porque ahí es donde ve, en ese pequeño error, donde está la singularidad del sujeto. Ahora bien, ese pequeño error es el síntoma que chilla la verdad del sujeto, la verdad de su goce. Ahí donde la ciencia quiere abolir la mancha, el problema, el psicoanálisis acoge esa dificultad como verdad subjetiva. No para que el sujeto siga teniendo el síntoma, sino para que su verdad pueda ser declarada sin tanto costo, ¿sí? Otra cosa que hace Descartes y que Lacan y Freud van a discutir es la diferencia sin intersección entre sustancia pensante, el hombre, y sustancia extensa, lo que no piensa. Porque en la sustancia extensa la ciencia va a poner el cuerpo humano. Y hay algo que ahí es forclusivo, porque el cuerpo biológico es sustancia extensa, pero el cuerpo erógeno, que es el cuerpo que al psicoanálisis le interesa, el cuerpo que hace que estemos erectos en posición fálica, cuando la ley de gravedad nos llevaría hacia el piso. El cuerpo erógeno que hace que cada uno tenga un estilo de vestimenta distinto, un estilo de voz distinto y un estilo de sexualidad distinto. El cuerpo erógeno
es sustancia pensante, no es sustancia extensa. Esto es muy importante para la discusión con las neurociencias. Bien, por otra parte, había una división de Descartes, creador del sujeto moderno, entre el saber que lucubra la ciencia, y la verdad, ustedes saben, que la dejaba en manos de un Dios lejano, que ya no tenía ninguna relación con el saber humano. El Dios sabrá si es verdad o no. Ustedes saben los problemas que ha traído no pensar en la verdad de lo que engendra el saber. Por ejemplo, conocen la crisis que tuvo Oppenheimer después de hacer explotar la bomba de Hiroshima. Él se dedicó a estudiar la fisión atómica. Está muy bien, sirve para múltiples usos, para energía alternativa, para usos medicinales, pero cuando vio que desaparecían Hiroshima y Nagasaki, el hombre nunca había pensado en cuál era la verdad de su saber, o sea que estaba fabricando la bomba que iba a terminar la Segunda Guerra con una de las primeras grandes masacres de la humanidad, ¿no? ¿Bien? Es decir, que tenemos que recordar que el montaje del saber siempre tiene una verdad que debiéramos interrogar. Y eso el psicoanálisis lo va a tratar de poner a la luz. Dicho esto, entonces, vamos a trabajar a ver cómo ingresa lo que hoy es la ciencia dominante. La ciencia dominante hoy, a nivel planetario, decía, es la cibernética que ha transformado el capitalismo productivo en capitalismo financiero. Y ustedes saben que mientras hay conexión directa entre aquí y China, no necesito hacer stock. Se va a hacer la producción que se demande, y es más útil ganar plata en la ruleta financiera que en la producción. O sea, que estamos asistiendo a un cambio enorme. Pero además, las ciencias de la vida. Y ahí estamos con las neurociencias. Bien, las ciencias de la vida han hecho avances fabulosos y bienvenidos, porque han descubierto funcionamientos del cuerpo biológico, no del cuerpo erógeno, muy importantes. Uno es la genética. Ustedes saben que se ha descifrado el genoma humano en casi su totalidad, ¿sí? Segundo es el descubrimiento. En la época de Freud se creía que entre neurona y neurona lo que pasaba es corriente eléctrica. Es verdad, pero esa corriente eléctrica está mediada por neurotransmisores que dominan los iones de las terminales sinápticas. Pues toda la química de los neurotransmisores se ha descubierto en los últimos años, ¿sí? Los neurotransmisores son sintetizados por los genes que están inscritos en el ADN, ¿sí? Con lo cual, la neurobiología se ha transformado en un auge, ha tenido un auge extraordinario, y hubo un momento de la ciencia en que se creyó que todo, vuelvo a la palabra todo, universalis, todo, que es lo que va a discutir el psicoanálisis, están en los genes. Bien, hay algunas afirmaciones que salen de los diarios, en los medios de difusión, que son aceptadas por el lector promedio y le parecen totalmente científicas y correctas. Voy a dar una de Sidney Brenner, que salió en todos los diarios del mundo y que tuvo una aceptación inmediata, sin entender el lector que esa era, no era una afirmación científica, puesto que no creaba sujeto, ni siquiera como correlato antinómico. Sidney Brenner, y puedo dar 1000 ejemplos, pero estoy dando uno para que esto es una conferencia breve, dijo que con el genoma humano y una computadora suficientemente potente podía descifrar por entero el organismo. Bien, el genoma humano ya está descifrado, pero no hay ninguna computadora suficientemente potente que pueda pensar como un ser humano, ni aunque pensara como un ser humano podría evitar esto que contaba del gozo soy, del error en la conducta. O sea que la afirmación de Brenner deja, y muchas afirmaciones tremendas como la de Brenner, deja a muchos analistas, como se dice en francés, en retraite, o sea, retraídos de discutir con la neurociencia. Bien. Ahora vamos a ver qué discute un neurocientífico, Kandel, Premio Nobel de Medicina 2000.
Kandel va a descubrir algo importante, si vemos a los problemas que tiene lo que dijo Kandel. Eric Kandel tiene, su libro, digamos, estrella, es En busca de la memoria. Es un libro traducido al español, de muy linda lectura. Él juega con dos cosas: la memoria de su vida, que fue una vida dura, porque era un niño judío en Viena y tuvo que emigrar escapando de los nazis a Estados Unidos, donde se recibió de médico y pretendiendo ser psicoanalista, luego se dedicó a la investigación pura de la memoria, es decir, ¿qué significa la memoria? La memoria neurológica. Bien, les cuento porque importa, ¿sí? No los quiero aburrir. Él se dedica a observar por métodos de condicionamiento basados explícitamente en Pavlov. Miren qué botas, ¿eh? Estamos en Estados Unidos en el laboratorio de investigación y tomamos al soviético Pavlov, ¿sí? Hacemos un moño, ¿sí? Bueno. Él toma los experimentos, explícitamente los experimentos de reflejo condicionado de Pavlov, pero lo va a usar sobre un caracol que se llama Aplicia. ¿Por qué? Porque tiene un sistema nervioso que son unos ganglios neuronales chiquititos con muy poquitas neuronas. Entonces le va a crear al bicho, al caracol, un reflejo con descargas rítmicas sobre la cola del caracol, retrae la branquia. Luego de que se establece la memoria de la descarga, con el sutil toque de un dedo, de una yema de un meñique, el caracol retrae la branquia, cosa que no hubiera hecho si no hubiera estado condicionado. Lo que descubre Kandel entonces es que hay algo que pasa que crea memoria, ¿sí? Y él descubre el circuito químico de la memoria, que está perfectamente descrito, lo puede entender un lego, ¿sí?, en el libro, y es la memoria de corto plazo, pero a él le interesa saber cómo se establece la memoria de largo plazo, puesto que el caracol, cuando se lo dejaba de estimular, perdía el reflejo de retracción de la branquia. Entonces se puso por meses y meses a hacer una estimulación de rítmicas, por favor recuerden rítmicas, ¿sí? Rítmicas descargas eléctricas en la cola del caracol. Después de meses y meses, el caracol quedaba con memoria de largo plazo, ¿sí? No perdía el condicionamiento pasado el tiempo. ¿Qué descubre Kandel? Es algo enorme. Descubre que desde la terminal, ¿saben que hay una neurona en los hombres en la corteza? En el caracol sería en el núcleo del ganglio, una terminal que está en la cola que recibe el estímulo. De la terminal pasa información que entra al núcleo y despierta genes dormidos. Los genes dormidos se llaman genes no expresados, que hacen que genes nunca expresados se expresen, ¿sí? O sea que el estímulo externo cambia la expresión genética, ¿sí? Y hace que a la sinapsis se mande una proteína que se llama prión, conocen los priones, son proteínas que se autorreproducen, que continuamente producen el neurotransmisor. Entonces, para la memoria de largo plazo se ingresa al núcleo celular y se cambia la expresión del ADN. A eso se lo llama epigenética y le valió a Kandel el Nobel de Medicina. Bien, lo que va a darle el Nobel es pensar que el estímulo externo cambia la expresión de los genes. O sea que ya no hay solamente genética, sino qué pasa con el estímulo externo. Bien. A eso se llama efector epigenético. La pregunta que yo les hago es, ¿el efector epigenético es la electricidad? Una aplicia sometida a descargas random de electricidad no produce retracción de la branquia, no se condiciona. O el perro de Pavlov tiene rítmicas campanillas para que le entreguen el alimento, ¿se acuerdan? Y luego cuando las campanillas sonaban y el alimento no se le entregaba, segregaba ácido gástrico y se ulceraba, ¿verdad? Entonces, el estímulo, esto lo dice Kandel, no yo, el estímulo externo, ni la electricidad, nada, es
el montaje de palabras del adiestrador, del investigador. Es, por ejemplo, 10 descargas eléctricas cada 3 segundos. Eso es sustancia pensante. ¿Sigue? Eso no es un fenómeno de la naturaleza, eso es introducir el animal en el significante. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso del humano tiene exactamente la misma conducta. Exactamente la misma conducta. Bien. Entonces, vamos a tomar la experiencia de Kandel, de la apricia, del perro de Pablo y del niño en la crianza, a ver cuáles son las diferencias y cuáles son los parecidos, porque hay parecidos, pero hay gigantescas diferencias. Una madre que ama a su niño, lo cuida y lo diviniza, hace de su niño una inducción epigenética que hace que la plasticidad neuronal del niño sea enormemente distinta a una madre que no lo estimula. Ahora, no se trata de que la madre sea una educadora o una adiestradora, porque eso saca robots. Se trata de que una madre le hable libidinalmente a su chico y la